Estamos en otra charla abierta del seminario sobre rock y política que estamos dando en comunicación de la UBA, una actividad que hacemos finalizando la cursada y que incluye a distintas personas, personalidades, personajes que, que tienen cosas para decir, ¿no? Muchos músicos principalmente, pero también periodistas, algún escritor, y todo año nos guardamos un cupo para el humor, ¿no? Específicamente para el trabajo del humor en el rock, pero bueno, después la charla va derivando hacia otros lados. El primer año vino Pedro Saborido, el año pasado lo hicimos con Guilla Quino, y el cupo de este año lo ocupa justamente compañero de trinchera, bueno, hace mucho que se encarga del humor gráfico en el suplemento no de Página 12, el último suplemento de cultura joven que queda, ¿no? Un tipo que, bueno, no sé si él coincidirá con esta definición, pero creo que construye un humor ácido, ¿no? Irónico, a veces jugando al límite. Bueno, el humor genera risas, pero también quejas, cuestionamientos, gente que se siente afectada. El humor interpela para bien o para mal, ¿no? Bueno, en su currículum también aparece en las revistas Rolling Stone y Barcelona, presentaciones en vivo, yo vi varias, de un ciclo que hizo alguna vez por el Abasto, en la vieja normalidad. También hace podcast, habré escuchado uno que hizo con un colega del uruguayo, programas de radio, libros, y además hace música, con lo cual tendremos varios lenguajes en común para conversar, imagino, ¿no? Bueno, me estoy refiriendo a Gustavo Sala, así que buenas noches, Gustavo, gracias por compartir este momento con nosotros, un placer. ¿Cómo andas? Hola Juani, me gustó la imagen del compañero de trinchera, nos imaginaba bajo tierra esquivando los balazos del neoliberalismo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entre tantas otras Bien, cosas. se dice normalmente que en esto de la pandemia a los dibujantes mucho no nos afectó porque quizás como en el periodismo o la escritura son profesiones bastante individuales y solitarias, así que tampoco, igual casi te digo que ya voy a extrañar esta normalidad. Bueno, me diste pie, yo lo iba a hacer más adelante, pero me diste pie para compartir esto. Estuve revisando tus viñetas del último año, digamos, en pandemia, específicamente las que haces en el supleno, que se llaman bife Sí. angosto, ¿no? ¿Desde qué año haces bife angosto? Mirá, es un poco tremendo porque hace 16 años, loco, o sea, desde el año 2005, es un poco una barbaridad. Era menos viejo que ahora. Lo grosero paradójico es que vos recién hablabas de suplemento joven. Bueno, yo tengo 48 años. Si hay algo que no soy, es joven. Bueno, pero los que te consumen, sí, en parte, ¿no? Vos decís, no lo sé, pero puede ser. Igual son conceptos, viste que hoy está todo en cuestión. El rock, la juventud, la cultura, está como en un permanente revisionismo por todo lo que nos atraviesa en la cultura, me parece. Sí, sí, absolutamente, coincido, coincido. Todo es susceptible de ser interpelado, ¿no? Bueno, como te decía, estuve ahí chusmeando, volviendo a ver tus laburos en Bife Angosto en este último año y pico, ¿no? En este momento de pandemia, hablabas recién sobre la cuarentena, que en tu caso al hacer un laburo solitario no te afectó tanto como a otros, y rescato esta viñeta, este dibujo que hiciste el 7 de abril del 2020, o sea, eh, 3 semanas después de la primera cuarentena, ¿no? Sí, Eh, es curioso porque esta tira, mira, me acuerdo un momento porque estaba como me parece que le pasó a muchos y a muchas colegas, parecería ser que había una sola cosa de la que uno podía hablar, pensar, soñar, dibujar, que era la pandemia, el coronavirus, los barbijos, lavarse las manos, que el lavado de manos dure, de manes, no de manos, dure lo mismo que el feliz cumpleaños. Todo el tiempo era lo único que uno escuchaba, hablaba y entonces los
todos aparecían atravesados por esa cuestión hasta que en un momento basta, porque hubo que parar y a hacer chistes y a pensar en otras cosas. ¿Y cómo lograste? Era como un grupo Clarín del pensamiento, un monopolio mental, Claro, autoimpuesto. el monotemático, acá lo estamos viendo. ¿Y cómo lograste salir de eso? El Y por coronavirus, la pandemia. agotamiento, porque uno también después piensa, una de las cosas que uno piensa es en el paso del tiempo del humor, ¿no? Se supone que una película, una canción, un libro, realmente uno sabe si es bueno cuando pasaron 20, 30 años, sigue bancando, ¿no? Entonces, a veces los chistes que tienen que ver con la coyuntura, vistos después en el tiempo, si perdés la referencia, se caen o quedan muy atados a una época. Entonces, quería correrme de eso. Bien. Bueno, acá, sin embargo, estamos viendo 1 de mayo del año pasado. Si la vida real fuera como en los lives de Instagram, ¿no? Que está buenísimo y sigue siendo actual, ¿no? Digamos, a pesar de lo que vos decías que sospechabas recién, de que quedar muy atado al momento, después a largo plazo te hace perder la referencia que necesitas para entender el chiste, ¿no? Como decía Sí, Chespirito. hay que ver, Juan, y perdón, soy muy bueno interrumpiendo. Sí, sí, adelante. Hay que ver Adelante. si dentro de 10 años un chiste con Instagram es como hoy un chiste sobre Fotolog, que ya por ahí no funciona, ¿viste? No sé cuánto durará Instagram, cuánto durará, no sé, hablar de un Zoom, por ejemplo, como estamos ahora en este momento. Claro. Bueno, pero quizás Instagram, a diferencia de Fotolog, atravesó una pandemia, ¿no? Con el Fotolog no, entonces quizás eso haga que sea una red más cercana. Fotolog era una cosa más de nicho, me parece, ¿eh? Si bien muy usada, pero de nicho. En cambio, Instagram nos atravesó, no diría a todos, pero sí a gran parte de la sociedad, ¿no? Y este chiste es muy claro, porque remite a los lives en pandemia donde estaba todo saturado y este, Sí, lo gracioso es que con estas cosas de pixelamiento le pasaba desde un flaco cualquiera en, no sé, en Ramos Mejía o hasta Bill Gates haciendo un Zoom con Hillary Clinton. Todo se pixelaba en algún momento. claro, 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 claro. Bien, acá tenemos otro. Bueno, esto ya entrando más en la cultura rock, en sus códigos, en sus guiños. El nombre de la banda. Este ya es de este año, ¿no? Así como de la nada. Así como los anteriores tenían mucho que ver con la actualidad, ¿no? Quizás la agenda o la cotidianidad te daba data, pero esto es algo que, nada, lo elegiste porque sí, digamos, no es que pasaba nada específico con los Redondos en ese momento, ni que eran noticia por algo, Claro, te vino. totalmente. A veces trato de ir y venir con la actualidad y con las cosas atemporales, aunque viste que con los redondos y con Soda me parece que son las únicas bandas que hace mucho tiempo que están separadas, pero siguen de alguna manera generando contenidos, noticias, nuevas generaciones. Para mí los redondos hoy, justamente dudé en mandar esta viñeta o no, porque por ahí supongo, no sé si un chico de 20 años o de 15, todos saben quiénes eran o quiénes son los redondos. Por Claro. ahí uno, viste, son cosas, pero al tiempo, no sé, en canciones nuevas de Woz o de otros artistas, linkean con los redondos. Me parece que siguen estando de alguna manera. Es una cosa como multigeneracional, me parece. Bueno, acá, siguiendo con el rock, esta también es de este año. Un muchacho todo lleno de tatuajes de logos de banda. No, es medio raro explicar un chiste, ¿no? Me siento como un comentarista, pero en vez de un partido, estoy comentando el chiste, ¿viste? Estás Son los contando extras del chiste, viene el chiste con los comentarios incluidos. claro, 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 claro. El comentarista que te cuenta lo que en realidad estás viendo, ¿no? Bueno, la pelota acaba de pegar en el palo. Bien. Yo los estoy entendiendo ahora recién te digo. Nada, son bandas, ni idea. Me gustan los logos, nada más. Tenías ahí una cosita con los tatus, con esta moda de tatuajes y en particular con esta última, ¿no? Como que la última gran tendencia a los tatuajes, que son los tatuajes en la cara. En un momento se les decía como tatuaje tumbero, ¿no? Estilo tumbero.
hechos muchas veces a mano, sin el aparato, ¿no? Pinchando la aguja así a mano alzada. Muchas de las ideas como esta, por ejemplo, tienen que ver con mirar sitios de música, ver qué está sucediendo, para no hacer siempre chistes de Charlie García, Los Redondos y no sé, cosas que son para viejos, ¿no? Entonces me interesa estar atento a lo que sucede, a lo que se escucha, a la cultura, entre comillas, joven, nueva, para de última criticar en contra, a favor y ver cuáles son los códigos. Uh-huh. Bueno, hay en otra línea con hábitos de cultura joven, ¿no? Un poco lo que contabas al final, este que está buenísimo, Catalina Comment, noviembre del 2020, yo no sé si era una época en donde, nada, viste este periodismo, el autoproclamado periodismo de espectáculos, el de chismes, rumores, no sé, había como una pelea con influencers, famosos. ¿Te acordás que el año pasado en pandemia algunos quedaron involucrados con esto de estafas Sí, piramidales, y etcétera, ¿no? Pero bueno, acá aparece otro elemento del humor salismo, digamos, que es la escatología, ¿no? Has hecho libros de humor sobre, bueno, utilizando la escatología como un lenguaje, ¿no? sí, me parece que es un recurso más, ¿no? Me parece que todos los elementos inválidos y son resignificables para hacer un chiste pavote por simplemente un chiste bien obvio, o para querer decir algo más, o para dentro de un chiste que tiene una lectura meter una cosita por atrás, ¿viste? Lo más difícil en definitiva es hacer algo gracioso, ¿viste? Eso realmente es lo difícil. Cuando me sale algo que me parece que es gracioso y encima hay una idea que me parece interesante, ahí es cuando realmente me parece que funcionan los dos niveles. Y además refleja una situación que estaba pasando, ¿no? De la realidad, de ese desquicio de determinados personajes por tener seguidores, por ser influencer, vivir de eso, vivir enfrente del celular, ¿no? Como que, no sé, atrás del chiste que es muy gracioso, también hay una postal muy fuerte, ¿no? Algo muy fuerte por otro lado, que esto que es un chiste tranquilamente podría ser real, ¿no? Sí, a mí a veces también me gusta usar el humor como para, entre comillas, opinar, ¿no? Vos algo que ves que sucede y te dan ganas de poner tu punto de vista, de hacer casi una especie de editorial, ¿no? Entonces en una viñeta a veces te sirve como para, bueno, vuelco lo que yo pienso o quiero joder con esto. Bueno, volvemos al rock. eh, Otra obsesión, ¿no? De los, bueno, fanáticos de vinilo, acá fetichistas de vinilo, y otro recurso tuyo también, que es el de, bueno, nada, usar gente desnuda, mostrar partes íntimas, es algo que lo incluís mucho, es parte de tu lenguaje, ¿no? Humorístico. Y acá te metés, Sí, sí, y acá te metés con algo de lo que vos también sos parte, ¿no? Que es la cultura rock, pero esta obsesión. Veo como que hay ahí que te copan las obsesiones, ¿no? Los rasgos obsesivos, ya sea en esta viñeta que vimos recién, digamos, lo que vemos es una mujer obsesionada por su celular y por filmar, y acá gente obsesionada por los vinilos, ¿no? También otra cosa que es un chiste, pero que también podría ser cierta, ¿no? totalmente. A veces lo difícil es dispararse o exagerar la realidad. Ya la propia realidad es grotesca de por sí. Entonces, ser delirante o hacer humor o llegar más lejos de la propia realidad, a veces es difícil, ¿no? Como que es una competencia permanente. Y en este caso, bueno, es como un chiste bastante obvio, pero que me parece simpática la idea de también correr, llevar un poco al extremo esta cosa de el regreso o el supuesto regreso del vinilo cuando ya el CD evidentemente queda obsoleto y para muchos es una cosa burlesca y hasta degradada. El vinilo parece conservar todavía un estatus de categoría de culto, de fetiche. Acá aparece el freestyle, ¿no? Muy interesante, te digo, Gus, revisar tus tiras, las de Bife Angosto, desde la pandemia para acá, porque, bueno, hablabas que te gusta a veces editorializar con el humor, casi que uno puede hacerse un pantallazo de lo que sucedió desde marzo para acá, ¿no?
Acá hablas del nuevo protocolo de seguridad en el freestyle, que fue, bueno, el freestyle, el rap, el trap, el hip hop, son medio como los que se metieron ahí. Bueno, la discusión esta de si el trap y etcétera son los sucedáneos del rock, se dieron en pandemia, ¿no? O sea, es un debate hijo de la pandemia. Bueno, vos ahí lo vinculaste imaginando, ¿no? Lo que sería un protocolo de seguridad en el freestyle. ¿Cómo te vinculás, Gus, con, hablabas de que te interesan ver hábitos de consumo de la juventud? ¿Cómo te vinculás desde el gusto, por ejemplo, con esto, con el rap, con el freestyle? Vos que sos un tipo muy apegado a la música, interesado en la música, que sos músico Sí, también. me vinculo poco porque no me interesa, básicamente. O sea, escuché, presté atención, vi en vivo incluso artistas como Louta, como Woz, vi en YouTube varias de estas batallas de gallos, un poco para estar atento, para primero escuchar, revisar, eh, pero la verdad que no es algo que no me interesó prácticamente nada. ¿No? Me parecen simpáticos algunas destrezas, por supuesto, de estos pibes que la rompen improvisando, pero también, no sé, no, es un universo en el que no sé si es simplemente por el propio gusto o por una cuestión generacional, pero en realidad el hip hop y el rap como universo nunca fue algo que me haya interesado. Ni siquiera las versiones argentinas ni todo ese universo me parece algo más para hacer chistes que para escuchar por gusto. Esta viñeta es tremenda, porque es casi que profética. Miren la fecha hasta la izquierda, 26 de mayo del 2020, o sea, hace 13 meses de esto, ¿no? Cuando los streamings eran más parecidos a aquella viñeta tuya de los vivos en Instagram y cómo quedamos todos pixelados y se escucha mal, ¿no? Un poco como que los vivos, muchas bandas y artistas ahí en el desconcierto de no saber qué carajo hacer, salieron con algunas experiencias en Instagram, después, bueno, aparecieron otras plataformas, se puso más seria la cosa, el mercado, etcétera, etcétera. Pero vos ya en mayo, humorizabas sobre el futuro de los shows, ¿no? Que bueno, es una banda desde sus notebooks, y un público de sus notebooks y celular. Sí, también a veces uno trata de mezclar universos, ¿viste? Tratar de no sé qué pasaría si, la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si corro esto acá, lo muevo de lugar? Joder con esto que decide profetizar, de imaginar. eh, pero sí, yo la verdad que no sé cuándo volveré o volveremos a ver shows en vivo. A mí la situación de ver bandas en vivo, de ver rock en vivo, me parece increíble. La verdad que el otro día pensaba, no sé cuál fue la última banda que vi en vivo. Es algo, viste que ahora el paso del tiempo está como muy desdibujado, no tenemos como no sé, la dimensión del paso del tiempo, por lo menos yo. Eh, y sí, sí, bueno, son todas cosas que, está bien lo que decía, mira, nunca había hecho la experiencia de revisarlo temporalmente y prestar atención al mes en el que fueron hechos. Bueno, te lo hago yo, quédate tranquilo, al menos en estos. Porque mirá, hablando de viñetas en su contexto temporal, ¿no? Otra en esta misma línea de la que veíamos antes, similar, nuevas medidas para los shows, que es de febrero 2021. A ver, fue hace 4 meses, ¿verdad? Uno dice, pasó poco tiempo, pero febrero del 2021, digo, estaba todo abierto, estaba la temporada de verano Sí, estallada, las localidades balnearias llenas de gente, shows en Buenos Aires incluso, sí. con algunas medidas, pero creo que fue el momento en el que más shows hubo, en el que más posibilidades y permisos hubo o había, y vos en ese momento, que parecía como el más dulce, en este aspecto, en el aspecto de los shows en vivo y todo el ritual, porque me parece que vos también extrañás un poco eso, el ritual, vos ya en ese momento, en febrero, tac, tirabas esto también como una profecía, ¿no? Más allá que bueno, lo ironizás, ¿no? Nuevas medidas para los shows, solo con público imaginario, y el tipo se Lo imagina bueno es que otra el cosa. público imaginario no tiene límites, a menos que Claro, tengas muy poca imaginación y te imagines tocando para tres, claro, redón por redón, y no para, no sé, según tu ambición, ¿no? claro, claro. Y cómo te pega, ¿no? Y cuán loco quedaste de la pandemia, podés, elige tu propia distopía, ¿no? Sería. Sí, Esto sí, es sí. una hermosa distopía, esto que plantea esta tira. Creo que tenía otro más. Ah, bueno.
Esta es más burlesca, digamos, ¿no? Más burlona y va más a, bueno, más a la cultura rock en particular. Sus lugares comunes, nuevo protocolo para bandas. Solo podrían tocar las que, bueno, desafinen todos los temas, hagan por lo menos un coro de los redondos, salgan a tocar drogados, metan menos de 20 personas. Bueno, buenísimo, cumplimos todo. También, Muchas bandas estarían incluidas, me parece, en ese protocolo. sí, creo que todo el que vio el chiste y lo entendió, digamos, probablemente haya hecho ese comentario, ¿no? Por dentro uno como que dice el chiste, pero, pero hay más de una que cumplen con los requisitos, ¿no? Es un chiste. Bueno, nada, te metés con la cultura rock. Vos sos un tipo criado en la cultura del rock, digamos, tus primeros discos fueron de rock. No tanto, vos sabés que ¿sabés quién fue mi primer ídolo musical en la adolescencia? Un tipo que hoy está un poco, casi que es mala palabra para el rock oficial, o el rock que tiene que ver más que ver con el rock del aguante, que es Miguel Mateos. Recuerdo haber compartido un asado con vos en el que reivindicabas a Miguel Mateos, adelante de Sí, gente autorizada en la música, ¿no? Un periodista de música, unos músicos. Eso es lo primero que te pegó, Miguel Mateos. sí, me acuerdo de, por ejemplo, ir a la disquería para ver en el año 86, que sería su gran disco doble Solos en América, grabada con una mega producción en Estados Unidos, que era como un mega lanzamiento nacional, después de Roca Viva, que fue como un hitazo absoluto. Ir a la disquería, viste, una experiencia muy loca. Salió, no, todavía no salió, al otro día salió, y el día que salió llevar un disco doble, un vinilo que se abría, que era como una especie de tesoro a descubrir, poner la experiencia de poner el disco, y tiene bastantes buenos temas. Me parece que aún hoy se la bancan. Bueno, el que te escucha, el que te escucha esta respuesta y no te conoce debe decir, bueno, nada, es un tipo que le copa esa música, que se quedó en los 80, etcétera, pero también tenés un nervio muy grande o un interés muy grande, ¿no? Por lo que se conoce como la escena indie, ¿no? Ah, bueno, pará. Consumís Después muchos. de Mateos, por supuesto que Miguel era con lo que más se escuchaba y lo que sucedía en esa época más vinculado a lo que era el pop, no solo los hit, abuelos, los twists, las viudas e hijas del rock and roll. Y tardó más en aparecer la figura de Spinetta y Charlie, porque eran más complejas, eran figuras más espesas, ¿no? Pero después cuando las entendí ya, primeros noventas, ahí sí me hice muy fan de Spinetta, de Charlie un poco después, y después empezaron a aparecer los Brujos, los Peligrosos Gorriones, los Babasónicos, después Pez, los Visitantes, que siempre fue muy fan de Palo y de todas sus encarnaciones, y como decís vos, ya en los últimos 10 años, si querés, toda esta escena emergente con el Matón Policía Motorizado, Viva Elástico, y un montón de grupos que es como una nueva edad de oro, era o es del rock argentino, o del rock, o del pop, de lo que sea. ¿Hiciste tapas? ¿Tapas de discos? Hice, mirá, acabo de hacer una hace un par de semanas para un grupo que es un grupo genial uruguayo que se llama Jesús Negro y los Putos, que es un grupazo muy rabioso, muy mejorado, que tiene que ver con la misma gente que hace, o el mismo líder, autor de Alucinaciones en Familia, que es una banda de lo mejor del rock alternativo independiente de Montevideo, y también tiene Jesús Negro y los Putos. Acabo de hacer la tapa de su disco Jardín Delirio. Hice una tapa para un disco que acaba de, un viejo nuevo disco que acaba de salir de Juanse con Papo, unas grabaciones del año 93 perdidas que se editaron ahora por Del Celito Records, que fue muy loco, ¿no? Porque nunca fui, no, o sea, no tengo nada, simplemente fui convocado y sí he hecho algunas cosas así también en disco. Ahora había hecho para Nikita Nipone, una de las bandas que más me gustaba, varios discos varios dibujos para el interior de su primer disco y algunas pocas cosas más. Hablando del humor, ¿no? Del humor con el rock, ¿no? Hemos visto varias viñetas tuyas, varios temas, varias inspiraciones y varios sentidos.
Con el rock en particular, tenés ahí, bueno, como una mirada puesta quizás en los estereotipos, en los lugares comunes, ridiculizarte o reírte de ellos. Bueno, el humor se trata de eso. Eh, También en un punto te sentirás reflejado quizás porque, digamos, la cultura rock es muy amplia, no está solo conformada por los músicos, está conformada por quienes la consumen, ¿no? También un poco la idea, en ese sentido, vos sos parte de ella, como yo y como todos los que estamos acá. ¿Cómo es hacer humor con un universo de cosas que a vos te representan y que te cambien? Porque digo, capaz que es fácil hacer humor sobre algo que detestás o que te parece una ridiculez. En cambio, hacer humor sobre algo que es cercano a vos, entrañable, cómo lo laburás? Y eso es interesante, a veces te obliga a pensar un poquito más, porque hacer un chiste contra Macri o contra, no sé, el mal de alguna manera o lo idiota, es un poco más fácil porque tenés como mucho material de dónde agarrarte. O hacer un chiste contra el motorizado o contra Juana Molín, no contra, digo, ¿no? Con cosas que te gustan. Eh, Uno lo que menos quiere es que la persona involucrada se enoje o no entienda la ironía o no entienda que no hay mala leche. Pero a mí lo que no me sale o no me interesa es el humor a favor, ¿no? O sea, he hecho muchos chistes con Spinetta, del cual soy fan, he hecho infinidad de chistes con los Redondos, del cual soy fan. Y a veces uno, más que reírse de los propios músicos, se ríe de lo que generan, de lo idiota que es a veces el público, de otras cosas laterales a ese universo. ¿Te pasó de que te hayan criticado alguna vez por uno de estos chistes en particular de rock? Digo, así como le pasó a a Saborido Capusotto con Pomelo, ¿no? Que el propio Juanse se terminó enojando. ¿Te pasó algo alguna vez a vos? ¿Algo? Mira, una que me acuerdo que fue nada más que un cruce de 2 o 3 mails con Fidel Nadal, Ajá. la época de su reverser, que de pronto de tocar en el paracultural, tocaban todos los días, sonaba radio de Disney, con el disco Emocionado y International Love, ¿no? Claro. Yo estaba muy fanatizado porque había como una cosa lúdica, ¿no? Como una cosa del piñón fijo del reggae, ¿no? Sin ningún tipo de ironía. Entonces hice un chiste con eso, me acuerdo que tenía que ver con haber ido a verlo en vivo a Mar del Plata, y viste que él tenía permanentemente siempre con su turbante, ¿no? Todo el tiempo en las notas, entonces digo, bueno, voy a hacer un chiste con qué hay adentro del turbante, ¿no? Y bueno, el chiste tenía que ver con lo que había dentro del turbante, para Bife Angosto. Y me escribe a los 2 o 3 días de que salió la tira y pensaba que era un ataque o algo con mala leche. Le dije, mira, de ninguna manera, porque yo adoro tu música, te fui a ver en vivo y fue un chiste hecho más con un espíritu de festejar que de criticar. Y lo entendió rápidamente, pero lo primero que pensó era que venía con mala leche y no era la idea. Se convive siempre, ¿no? En el humor con esa posibilidad de, no sé si de estar en la cornisa, pero digo, de que alguien no se la banque o se sienta mal interpelado. Sí, me parece que está bien que suceda porque siempre se habla de correr riesgos, pero los riesgos son otra cosa, es correr riesgos, ¿no? En todo caso, ¿cuál riesgo puede ser que se ofenda o que te critiquen en las redes sociales? Me parece que a veces también se agranda demasiado. Hay gente que te dice, no, a ver, te van a matar en Twitter, ¿no? Como si fuera. Me parece que quizás se le dé mucha importancia a eso. Hablamos hasta ahora de todos los caminos que desandás en nombre del humor, ¿no? Pero no hablamos de los límites. Hablamos de polémicas, alguna que otra, algún músico que pensó que lo estabas agrediendo con una viñeta, etcétera, pero no hablamos de límites. Al principio yo te presentaba como un tipo que juega al límite con el humor. Eh, ¿Te planteas límites así premeditadamente a la hora de dibujar algo o no filtras nada? Mira, a veces pasa que me interesan dos cosas en principio. Primero, que sea gracioso, casi te diría como preocupación o como búsqueda número uno. Y después que opine, que haya algo que moleste, que genere algún tipo de discusión, que proponga alguna mirada, ¿no?
eh, a veces según el tema, lo delicado y sensible del tema puede ser malinterpretado, puede generar alguna discusión. Después puede haber, lo que puede suceder es que el editor o editora de un medio no lo quiera poner. Me parece que ahora hay una especie de miedo generalizado en medios para los que uno pueda trabajar en no querer meterse en determinados temas, ¿no? Que a veces no tiene que ver con la decisión del autor o autora, sino con el propio medio, incluso con redes sociales como Instagram, eh, porque hay censura, ¿no? Digamos que me parece que sin darnos cuenta hay una especie de autocensura que uno se va poniendo porque no quiere perder el tiempo, que te devuelvan un chiste, hacerlo de nuevo, que, viste, a veces es una energía que es muy desgastante y es lo que hay que evitar, creo, ¿no? Yo prefiero de última, como me pasó varias veces, hacer una tira o algo que yo considere que puede ser molesta y de última, bueno, si me la devuelvan, hago otra y que no hacerla, ¿no? Eh, incluso a veces mm, al riesgo de ser equivocado, ¿no? O con, porque también uno se puede equivocar. Yo he reconocido, y a veces digo, este chiste yo no quería lograr, no quería que se entienda esto, ¿no? O sea que es como medio, por más que tenga muchos años de laburo, todo el tiempo uno está aprendiendo y jugando y viendo qué sucede sobre la marcha. Ujú. En el periodismo hay una protección jurídica bastante amplia, ¿no? Bueno, la doctrina de la Real Malicia es quizá la más representativa, fallos también judiciales que han sentado jurisprudencia, es decir, que uno a la hora de escribir o de hablar cuenta con una protección legal bastante amplia. ¿Qué sucede con el humor? ¿Qué sucede con el humor? ¿Hay una protección legal a la hora de... Porque vos en el humor también te estás expresando en definitiva, ¿no? Podés invocar un derecho constitucional que es el de la libertad de expresión, Bueno, pero no sé, hay fallos, leyes, o queda todo dirimido supongo, a lo que el juez se le ocurra en el momento de un conflicto determinado. supongo que la habrá, tampoco tengo el tema muy claro, pero hay una tradición histórica de revistas satíricas o humorísticas cerradas en España, en Chile, acá, en Estados Unidos, revistas, bueno, revistas a las que les han puesto bombas, en la época del franquismo en España. Siempre el humor político, el humor donde uno se mete más con la gente reaccionaria, con los antiderechos, digamos, con la iglesia, con temas oscuros, sobre todo con lo que es el poder, pueden molestar más o menos, ¿no? Pero te decía, revistas como la revista Barcelona, ¿no? Un medio que es un ícono ya de la sátira y del periodismo en Argentina, tuvo, viste, un caso muy sonado de censura con juicio para hacer un fotomontaje con Cecilia Pando. Quizás a diferencia de lo que hago yo, había material fotográfico y no dibujado. No sé si hay otro tipo de jurisdicción cuando se trata de un montaje con foto, no lo sé, pero digo, el clima siempre está, el peligro del juicio, de la disputa, de la amenaza, está siempre y parecería que es algo que va y viene, ¿no? Con épocas de amenazas, épocas de tranquilidad, épocas de más o menos censura. Ahora creo que hay de todo a la vez, no lo tengo muy claro. Hace un rato había levantado la mano Aldana Mancilla Pais, así que Aldana, adelante. Sí, yo estuve viendo un poco tus ilustraciones y demás, y a mí me parecieron muy graciosas, pero porque capaz que una tiene la capacidad, por decirlo de una manera, de reírse como de uno mismo como sociedad, ¿no? Pero también a la vez, digo, a mucha gente capaz que se ve afectada y ahí empieza como el scratch en Twitter del que hablabas, te van a matar en Twitter. O sea, para hacer humor, ¿por qué o cómo o qué nos puedes decir de la línea, de la línea fina de entre querer hacer humor negro o irónico o en el contexto en el que estamos reírnos un poco de nosotros mismos o saber que alguien se puede sentir ofendido y sale el colectivo de esa persona con una consigna de nos estás ofendiendo? O sea, ¿cómo lo laburás en el día a día? ¿Cómo es?
Yo haría la experiencia de hacer tu pregunta a, por ejemplo, si uno tiene que tener en cuenta al público a la hora de hacer una canción, o se puede escribir una letra de cualquier tema, o se puede hacer una poesía, o se puede hacer diseñar un vestido, o hacer una película. Me parece que eso a la hora, sobre todo si hablamos de algo donde uno pretende ser autoral, o hacer lo que realmente quiere, lo que se le ocurre, la búsqueda personal, me parece que no puede o no debería empezar a preocuparse demasiado, por supuesto dentro de una lógica, ¿no? También tiene que ver en el contexto y el medio. Si yo, no sé, yo trabajé mucho tiempo para la revista Genios de Clarín, una revista infantil. Ahí yo no podía hacer chistes con puras pedófilos y zoofilia, porque no tenía sentido, ¿no? También más o menos sé para los lugares en los que trabajo. Entonces, se tiene que dar, me parece que varias cosas, ¿no? Incluso lo que decía hace un rato, las redes sociales o internet, que parecerían ser como no, el gran lugar, la anarquía digital, tampoco, ¿no? Entonces a veces hay que buscar la manera de hacer lo que uno quiera, pero que pueda aparecer en el medio. Lo que decide gente que no pueda entender el código, y bueno, uno no puede pensarlo de Complacer esa a manera. todos. No sé, yo tampoco, si agarro un libro de física cuántica, no voy a ver los códigos y no me voy a ofender. No entiendo lo que es un protón cruzado con un neurón. No sé, y no me voy a ofender porque yo soy el que no lo sé o no lo entiendo. Con el humor puede pasar algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que también es muy fácil y muy divertido, me parece, indignarse. No, te voy a matar, ¿cómo te podés atrever? Ojalá que tengas cáncer vos o un familiar para que, a ver si te causa gracia. No sé, me parece que en todo caso discutirlo está bueno, uno se puede equivocar, etc. Y que en realidad, o sea, el humor así negro es como una forma muy, no sé, como, no positiva, pero como una, me parece que está claro que sabés comprender o que sabés hacer una clara representación de la realidad, porque, o sea, así como vos o un montón de humoristas más, o sea, no, más allá de que a alguien no le guste, le parezca muy fuerte, hay una realidad y es que es así, o sea, es como que haces un buen reflejo de lo que pasa hoy en día o en el momento, y que incluso hay ilustraciones que quizás se pueden utilizar a lo largo del tiempo. Y ojalá. Lo que pasa es que para mí en los temas se supone que uno hace humor con, entre otras cosas, con lo que sucede, con lo que lo atraviesa, con lo que propone la cultura. Entonces, en los últimos años, yo que trato de estar, como decimos, reflejar un poco la época o el código de la calle, yo camino, escucho, miro, y la marcha feminista, la legalización del aborto, digo, por decir grandes temas que están ahí presentes y son los que empapan los medios, la agenda, y son temas sensibles. Para mí hay que hacer humor con eso, no evitarlo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, después obviamente son temas que si te interpreto, o sea, yo quiero que traten de que se entienda lo que yo quiero decir, desde dónde hablo, pero uno no puede hacer un chiste con la explicación abajo de lo que uno quiso decir. Si no se entiende, también es una mala suerte también. Tengo otras viñetas más tuyas por acá que ¿Verdad? quisiera compartir. Sorprendeme. Porque me Bueno, olvidé de todos los chistes, así que para mí son nuevos. claro, te están cantando las canciones que vos grabaste, ¿no? No, ya quizás unas tiras más recientes. Me pregunto si vos, digamos, tenés como rachas o momentos en donde sos atravesado por un tema en particular que te hace volver a él. No sé si quizás era uno, que lo vi en varias de tus viñetas, sobre el algoritmo, ¿no? Ese gran enemigo invisible y silencioso, que acá lo llevas, bueno, a una ironía extrema, qué sé yo, Patricia Bullrich ahí, un chorizo, ¿no? Bueno, así como mirábamos tus tiras del año pasado, que terminaron siendo proféticas con los streamings y la manera de que los artistas lleguen a su público en la nueva normalidad, también acá aparece, no sé, es algo que más allá del humor, ¿no? Es algo que te preocupa, digo, así como decías que te preocupaba esto de no saber cuándo volver a ver un recital, por ejemplo, ¿no? Por el ritual y lo que significa.
¿Esto qué te genera, digamos? El algoritmo, algo que interviene en nuestras vidas a veces sin que lo sepamos. Y es muy loco, no lo entiendo, la verdad, pero esto se me ocurrió cuando tiene que ver estuve una temporada en la casa de mi novia y estaba buscando en su computadora, en su Spotify, no sé si Jaime Ross o alguna cosa de la que soy fan, y ella no mucho. Entonces, o cosas uruguayas, Fernando Cabrera, no sé, viste, Cita Rosa, no me acuerdo, y esa, viste, me está contaminando el algoritmo, después me van a aparecer cosas que no me interesan, como, viste, o no sé, buscas alguna nota en YouTube donde mencionan a la nata y después te empiezan a aparecer las notas de la nata, o como, viste, como un ser de agua que se mete, como que se abre una puerta, cosas que a vos no te interesan. Eh, es bastante particular, tiene que ver con eso, básicamente, ese chiste, y cómo, no sé, se me ocurrió que podía ser un muñeco, un personaje ahí que a veces se puede volver loco también, puede tener una chiripiorca, dicho para mayores de 72 años, el concepto chiripiorca, no sé quiénes de los que están acá saben de qué se trata una chiripiorca. Cosas que nunca pensé que iba a extrañar, ¿no? Y esta tira que es del año pasado también, tiene más de un año, ¿no? No es de ahora, no es de ayer. No sé si todos teníamos claro que íbamos a extrañar eso, como quizás hoy lo extrañamos un poco más, ¿no? Nada, la sociabilidad, en fin, poder salir y punto. Bueno, hay otra tira profética, ¿no? Pero ¿cómo, digamos, más que cómo hacer humor, cómo mantener el sentido del humor, ¿no? En un momento apocalíptico en donde es más difícil hacer humor, es más difícil hacer reír en este momento, con el humor social planetario y la El visión año negativa de pasado, las cosas. en la cuarentena dura, viste, cuando de pronto era, como te decía, el único posible, yo estaba, no sé, todo el tiempo pendiente de los programas políticos, hablando de los epidemiólogos, ¿no? Porque hay que tener cuidado porque un mono mordió un murciélago y eso infectó toda Turquía y no salgan de sus casas porque van a morir. La nevada mortal del Eternauta. Entonces, eso contaminó nuestro cerebro y como te decía, era todo el tiempo el tema, el monotema. Y aparte a mí me perjudicó el hecho de no poder salir a trabajar a los bares. Yo, viste, ahora de a poco voy volviendo, ya, bueno, desde hace algunos meses, pero ir a, no sé, al bar Celta, o a Varela Varelita, o en una época a la Academia, a bares de Buenos Aires, al bar La Poesía, San Telmo, ir a recorrer, viste, siempre para escribir, saliendo de la propia situación de estar solo en tu casa, caminar y sentarte en un bar te permitía como una especie de material humano donde uno podía escuchar, ver, viste, como una información que podía aparecer en las tiras. Y al cortarse eso, parecía ser algo lejano y casi romántico. Uy, tomar un café, pedir un cortado en hojarrita, viste, era como lo aspiraba, no quiero ir a Berlín, quiero tirar un cortado de hojarrita con una medialuna dulce. Y se te caían lágrimas. Pero bueno, ahora el otro día fui y me tomé un cortado, pero solo, sin medialuna. Sin taza. En la mano, sí, porque hay un protocolo que no, el café tiene que tocar, pasar de la cafetera, o te lo tiran en la boca, ¿viste? Puede ser, Claro, claro. sin que no puedes tocar la taza. No puedes tocar la taza, tenés que ir a la cocina, bueno, no sé, No des viste, ideas. todo No lo dibujes, no lo dibujes porque se va a cumplir en un año. Si lo dibujás, se cumple en un año. lo que decían de los Simpsons, viste, que dice, los Simpsons predijeron todo, todo. Nostra Simpson Damus, o algo así. Bueno, pero sería como una especie de sueño, ¿no? Que todo tu humor, todo ese humor que vos podés hacer, como decías antes, mirando a futuro, jugando un poco con lo que podría pasar, ¿no? Es también como una medalla que después pasa el tiempo y ves que eso se cumplió, ¿no? Es como que más allá de hacer humor, supiste ver hacia dónde iba. No sé, me parece que también la cuestión de futuro, viste, es como algo que también es como el agua, se te va de las manos, el futuro del periodismo, el futuro de la música, el futuro del trabajo.
no tengo mucho optimismo. Entonces, me parece que casi el humor está teñido de una cosa oscura, ¿no? Me parece que uno debe hacer chistes o debe tratar de causar gracia porque en el fondo estamos deprimidos todo el tiempo. Bueno, Gus, te va a preguntar Facundo Herrera. Adelante, Facundo. Adelante, Facu. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo? ¿Cómo va, mi viejo? Bien, en sintonía con el algoritmo y con esto que decías recién de que vivimos un poco deprimidos, cada vez que abrimos una red social, sea Facebook, Twitter, Instagram, aparecen estas cosas que se llaman memes. Quería saber cómo te llevas con los memes, qué opinás, si sentís que perjudican tu laburo, en el sentido de que medio que cualquiera puede hacer humor y, bueno, ¿qué opinión te merece? Bueno, es excelente el punto de vista porque de alguna manera se puede decir, o se podría decir que los memes son parte del humor gráfico, ¿no? Piezas resignificadas o remontadas, creando un discurso nuevo, no sé, poner una viñeta de los Simpsons con la cara de Patricia Bullrich y un texto y tirar una opinión, ¿no? Me parece que hay muchos hallazgos y me parece que hay un universo que está todavía como en evolución permanente, ¿no? El universo del meme. Ya incluso hay ensayos, hay estudios, pero si perjudica el laburo o el laburo de los colegas, no sé, por ahí lo amplía. Lo que probablemente perjudique es la venta de libros, ¿no? Esto que decís de abrir Instagram o las redes y que esté todo el tiempo millones de viñetas, Twitter, de memes, de chistes, de dibujos, me parece que hay como un consumo visual que hace que uno ya esté cubierto y no necesite o no o pierda el hábito de ir a la librería y comprar el libro en papel de chistes, que en una lejanísima época era de lo que uno vivía o de lo que uno, no sé, había como un amor a editar un libro. Por más que eso, yo estoy por sacar un libro y quiero, y viste, es algo que me emociona, pero de alguna manera, no sé, me inclino a pensar que va quedando como algo para algunos, una casta de como fetichistas del vinilo, fetichistas del libro o del humor impreso, pero no lo tengo muy claro. Hablaste de que estás por sacar un libro, Gus. Tenés varios libros publicados. ¿Cómo es el laburo del humor ahí, en algo que a diferencia de, qué sé yo, de lo que haces en el Suplenó, que está más atado a la cotidiana, que es algo que publicas con regularidad todas las semanas? ¿Qué onda? ¿Hay filtros mayores ahí? Digamos, ¿tratás de buscar algo que pueda trascender más en el tiempo, que sea más entendible en el tiempo? ¿O no? ¿O es lo mismo que lo que dibujarías para cualquiera de los lugares en los que laburás? Se supone que un libro no tiene, al tener otro recorrido, ¿no? Tiene una mayor libertad. De hecho, algunas tiras que, no sé, en Bife Angosto, en el No, por ahí por X motivo no apliqué, no salieron de la era original. Cuando hice el libro, ahí tenía como total libertad, ya como estaban en un contexto de un libro, no estaba. Vos se supone que también el chiste en un diario, en un portal que ve gente que quiere, que le interesa cuánto está el dólar o qué pasó con el sindicato de lo que sea, está como conviviendo con un montón de otras cosas de otro público. El que va a buscar tu libro está claro que se trata de una cosa concreta. Al mismo tiempo, ahora por ejemplo estoy por sacar un libro por esos editoriales que son como grupos editoriales gigantes, donde aparecen un montón de situaciones que dan buenas, ¿no? Donde puede cambiar. Puedo sacar un libro sobre Buenos Aires, que debería salir en septiembre. Sobre Buenos Aires. Se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Sobre Buenos Aires. Buenos Aires en pelotas. Donde es un humor bastante descarnado sobre el porteño, la oscuridad de Buenos Aires, como una libra la onda sobre Buenos Aires, pero de amor a Buenos Aires también. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, chistes con Borges, que estaba permanentemente, y los tuve que sacar, porque viste, podía generar un quilombo, no se puede nombrar tal cosa, y no se puede decir tal otra. Entonces, en otra editorial independiente hubieran sucedido, ¿viste? Entonces,
a veces tenés que enfrentarte y ver cómo surfeás entre ser vos mismo, pero que el proyecto sobreviva. Pero, o sea que depende también el mundo editorial o el proyecto. Ahora te va a hacer una pregunta Darío Dal Lago. Adelante, Darío. Buenas, bueno, un gusto. ¿Se escucha bien ahí? Bárbaro. Perfecto. Ya un poco te habíamos preguntado el tema de tus gustos musicales. Ahora, como humorista, ¿quién te hace reír y quién definitivamente no dentro del universo de los humoristas? Me hace reír desde gente que está en absoluta producción, como Esteban Podetti, Diego Parés, Flavita Banana, Caro Chinaski, Ariel López B., Juan Sáenz Valiente, leyendo a tiras históricas, estuve leyendo en pandemia los libros de Peanuts, la tira de Snoopy, de Jules, que siempre fue una tira muy sombría, ¿no? Pero que tiene a veces mucho humor. Me estuve riendo muchísimo con mi novia, hicimos como una temporada de revival de The Office, ¿no? Ya no tiene nada que ver con el humor gráfico, pero bueno, humor, viste que parece que tuvo una nueva vida. Es muy de en la pandemia, ¿no? Volver a The Office. Bueno, yo la vi por primera vez entera en la pandemia, así que sí. Bueno, y ahí te das cuenta que tiene unos años y está intacta, y seguramente esté intacta y mejor dentro de 20 años, porque cuando algo es bueno, de repente esto es bueno, loco, me hace reír. ¿Cómo puede ser? Es un pequeño milagro, un gran milagro. Y después cuando me hacen reír, no sé, que te cobran 200 pesos un kilo de manzana, no me hace reír. Viajar como el orto en el colectivo, aunque la tira decía que lo extrañaba, no me hace reír. Creo que son más las cosas que no me hacen reír de las cosas que sí me hacen reír. Te va a preguntar Micael Rico, Gus. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Mucho gusto Bien, y gracias por prestar tu tiempo, como le digo a todos los invitados que tenemos acá en el seminario. Quería tomar como disparador tu tira, la de Arturo Bosta, que bueno, me reí muchísimo como con todas las que leí, que es, lo voy a leer, SIC, como se dice en el periodismo, el hijo de puta al que no le gusta Quino. Sí, ¿te acordás? Ahí te hice acordar, ¿no? Claro, sí. Otro tema del que parecería que todo tiene que ser una cosa solemne y obligada y casi dogmática. Exactamente. Bueno, yo agarrando eso, lo que te quería preguntar es justamente cuáles fueron tus principales influencias a la hora de empezar a hacer humor gráfico, ¿no? Cuando eras chico quizás, o qué fue lo primero que leíste o que viste que te empujó a eso, como primera pregunta, y como segunda pregunta es cuándo empezaste, digamos, a mezclar el humor con el rock, si fue algo paulatino o si fue como una epifanía que tuviste, cómo se dio ese suceso. Primera pregunta, te voy a nombrar a Quino, por supuesto, porque yo soy del 73, los que fuimos niños a finales de los 70, primeros 80, los de Malda eran una cosa que circulaba como obligada en los hogares progres argentinos. Y eso fue te estallaba la cabeza, digo, de ver esas tiras con ese universo, con esos personajes y ese discurso. Y por supuesto Inodoro Pereira, los nombres obvios, Caló y Fontana Rosa, y mucho de España, Mortadelo y Filemón, Ham, Super López, la escuela bruguera de historietas de humor españolas juveniles, infantiles, que venían de saldo a la Argentina, fueron una influencia tremenda. Segunda pregunta de la aparición del rock mezclado con el humor gráfico, mirá, en el año 2004 por ahí colaboraba con una especie de revista de metal específica, una revista independiente que se llamaba Sinergia, que era como un blog dedicado al heavy metal. Y yo hacía una contratapa de tiras, todas del mundo del heavy metal, ¿no? Parodiando esos tópicos. Cuando aparece la oportunidad cuando buscan tiras en Suple No, de página 12, el material que llevo es esas que eran todas heavy, de música. Fueron un poco el proto Bife Angosto, o sea que un poco después vino Rolling Stone y ahí ya empecé a meter, digamos, en medios que tenían que ver con esos universos, mi querido Micael. Aprovecho la última curva, no la última curva, la última curva de esta charla para
para hablar un poquito de música, pero de música o de músico, digo, de Gustavo Sala músico. Me hiciste escuchar 3 canciones en estos días, muy lindas, y una de ellas, para mi sorpresa, no sé si tendrás otras también así, no eran en clave de humor. Había una ironía, una picaresca, pero era como una letra más existencial, si se quiere, ¿no? ¿Qué onda ahí? ¿Tu pluma a la hora de escribir canciones se aleja un poco de la pluma que escribe textos dentro de las viñetas? ¿Te das otras posibilidades? ¿O fue una excepción, quiero decir, hacer canciones de humor mayormente? Bueno, el año pasado con un grupo de Parda Producciones, con Alexis Mateo, con un grupo de gente, hicimos un espectáculo humorístico por streaming en el Conex, donde había una intención musical humorística, y ahí estaba escribiendo en una dirección más delirante. Para el proyecto del disco, bueno, 2 canciones con mi nombre en Spotify, paso el chivo de paso, y con Pelu Romero, que es un gran productor, músico, compañero de aventuras artísticas. Empezamos a hacer mi disco solista, que parte del material que yo te pasé, que tiene que salir en los próximos meses. Y la idea justamente es que no hacer chistes cantados, ni que una cosa divertida, ¿no? Que se ponga un poco de eso, a veces aparece, pero si aparece es medio de forma involuntaria. Así que aparece como una visión más sombría en todo caso, en estas canciones. La verdad que te agradecemos por haber compartido con nosotros esta hora y piquito haciendo algo que calculo que es difícil, ¿no? Que es hablar del humor en serio. Es como contar el chiste, ¿no? En cierto punto. No, está bien, yo soy muy fan de los libros de ensayo. En los últimos años, como hubo una especie de boom de libros de música, hay también un boom de libros de ensayo sobre humor, sobre ponencias, sobre los límites. Y es un tema del que investigo, así que me parece interesante hablar del tema. Bueno, como es habitual, te agradecemos, Gus, por este tiempo que nos dedicaste a esta conversación muy interesante. Y bueno, invito a todos, a todas, a todos a que se desmuten y lo despedimos con un cálido abrazo en esta fría noche de junio. Gracias.